Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta nueva charla organizada por la Coalición Cívica, denominada Seguridad e Impunidad en tiempos de pandemia. Y en primer lugar, vamos a darle la palabra al presidente de la Coalición Cívica Ari Corrientes, Hugo Calvano, para que haga la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Fabián. Bueno, bienvenido, Damián Arabia, a Corrientes por esta vía y bueno, a todos los que están participando, que como hablábamos recién en la previa, la pandemia tiene muchas cosas negativas o nos ha hecho aflorar muchas cosas, pero también nos ha hecho y nos ha acelerado muchos cambios en cuanto a la vinculación con la tecnología. En ese sentido, poder tener a Damián hoy acá con 1000 kilómetros de distancia y que lo podamos aprovechar entre todos y que la charla no sea solo para correntinos, sino para todo aquel que se haya notado, es una ventaja, una oportunidad y seguramente son las cosas que nos quedarán después cuando volvamos a la normalidad. Bueno, esta charla se da en el marco de las capacitaciones y ciclo de debate que hemos lanzado desde la Coalición Cívica. Hemos llevado adelante distintas actividades discutiendo temas tanto locales como temas nacionales. En este caso nos interesa discutir un tema que es nacional, que tiene que ver con la seguridad, y en ese contexto lo hemos convocado a Damián Arabia, que fue director anticorrupción de las Fuerzas Federales durante el periodo 2015-2019, durante el gobierno de Cambiemos, y es representante de la Red Humanista por Latinoamérica. Es como lo pueden ver, es muy joven, pero ha estado involucrado en política hace un tiempo atrás ya, a la fecha, y alguien que tiene una experiencia a pesar de su juventud, con la cual nosotros hoy vamos a poder aprovechar y vamos a poder, además de escucharlo, poder generar un intercambio, como siempre hacemos, para nutrirnos entre todos, para aprovecharlo a él al máximo, y cuya charla va a moderar Fabián Nieves, que es abogado y concejal de la Coalición Cívica en la ciudad capital. Bueno, sin más palabras, Fabi, te doy para que introduzcamos la charla. Gracias, Cookie. Bueno, ya Hugo hizo las referencias de nuestro disertante hoy. Damián además es un joven dirigente del PRO y del Juntos por el Cambio. Así que bueno, creo que nos va a aportar también una mirada joven de esta perspectiva. Simplemente agregar cuestiones que tienen que ver con la modalidad. Damián va a hacer una disertación, va a comentar algunos aspectos sobre la seguridad y luego va a estar abierto a las distintas preguntas que puedan tener. Estas preguntas las preferimos canalizar a través del chat, si no, si por ahí alguno quiere hacer uso de la palabra, le vamos a pedir que nos levante la mano mediante las herramientas que nos da Zoom y le damos, le habilitamos el micrófono. Así que bueno, sin más preámbulos, te damos la bienvenida, Damián, y bueno, te invitamos a que nos cuentes tu mirada sobre la seguridad. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, Fabián, por la invitación. Gracias, Hugo, también por el recibimiento. La verdad que es un gusto, como decía Hugo recién, poder compartir mediante estas herramientas a pesar de la distancia y con los tiempos que atravesamos. Siempre, bueno, es lindo visitar Corrientes. Tengo algún recuerdo al costado de la costanera comiendo un pacú, un surubí, con un rico vino y seguramente lo podremos volver a hacer, pero bueno, por ahora estos son los medios que tenemos a disposición. Yo muy brevemente, como recién mencionaban tanto Hugo como Fabián, bueno, fui director los 4 años de nuestro gobierno nacional, trabajo con Patricia Bullrich hace muchos años, a pesar, como decía recién Hugo, tengo 29 años, pero trabajo con Patricia hace 10. Y cuando fue nombrada ministra me convocó para crear la Dirección Anticorrupción que no existía en el Ministerio de Seguridad, y era una dirección que básicamente lo que apuntaba era a generar mecanismos de control internos dentro de las 4 fuerzas federales, a saber, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina. Si les parece, entonces, lo que voy a hacer es un raconto muy rápido de cuáles fueron nuestros 4 ejes de trabajo a lo largo de los 4 años desde el Ministerio, para que después ver algunos contrastes con lo que estamos viviendo en la actualidad y con lo que se vivió antes también. Digamos, nosotros
apuntamos a 4 grandes ejes temáticos de trabajo mientras nosotros estábamos en el ministerio. La primera línea de trabajo tenía que ver con poner en el centro de la escena la consideración, en consideración a las víctimas y a la sociedad. Veníamos de un modelo en donde el victimario tenía mayor preponderancia y mayor importancia que la propia víctima en los hechos de inseguridad. El segundo tenía que ver con una lógica de plantear una sociedad, de construir una sociedad basada precisamente en la convivencia y en el orden. El orden como una idea de que la libertad de uno termina en la libertad de un otro, y que aquello que nos rige para que podamos convivir con ambas libertades es ni más ni menos que la ley. Entonces la idea de restaurar la ley por encima del desorden y del poder circunstancial era un poco lo que nosotros veníamos a pensar. El tercer eje tenía que ver con transformar de manera permanente las instituciones de las fuerzas policiales y de seguridad, y en este eje quizás es el eje que más me tocó trabajar, que tenía que ver con algo que ahora voy a desarrollar un poco, que fue la idea de cuidar a quienes nos cuidan, ¿no? Y por último, el cuarto eje tuvo que ver con enfatizar en la lucha contra el narcotráfico y el delito complejo todo el trabajo del Ministerio de Seguridad, porque nosotros estábamos convencidos de que teníamos que lograr bajar los índices de violencia en la Argentina. Voy a empezar por este último, dando un dato muy concreto. Nosotros en 4 años del Ministerio de Seguridad bajamos un 25% la tasa de homicidios en la República Argentina. Esto es muchísimo, estamos hablando de 1 de cada 4 homicidios. ¿Y por qué cito yo los homicidios? Digo, podríamos hablar de estadísticas toda la noche. Incautamos más de 800.000 kilos de marihuana, más de 30.000 kilos de cocaína, miles de unidades de pastillas y drogas sintéticas. Tuvimos más de 100.000 detenidos por violación a la ley de estupefacientes. Recapturamos más de 10.000 prófugos a lo largo de los 4 años. Pero yo siempre hago mucho hincapié en la tasa de homicidios por 2 motivos. El primero es porque la tasa de homicidios es el indicador que más nos demuestra con crudeza los índices de violencia, porque es el delito, sin duda, más violento que existe, porque termina ni más ni menos que con la vida humana. Y el segundo es porque, lamentablemente, si bien nosotros reconstruimos las cifras de inseguridad en la Argentina, recuerden ustedes que tuvimos un filósofo contemporáneo que dijo que la inseguridad era una sensación, entonces no había que medirla. Si bien nosotros logramos reconstruir las cifras, siempre para las cifras de la inseguridad uno depende de la denuncia. Entonces, si a ustedes les roban un celular o la moto o tienen una entradera en la casa y ustedes no lo denuncian, esa cifra, lo que termina pasando es que no existe. Entonces, siempre hay que tomar con cuidado las cifras del delito. Pero el homicidio es probablemente el más difícil de todos de no registrar, ¿no? No digo que sea imposible, pero sí que es muy difícil. Entonces, por eso para nosotros es tan importante medir la tasa de homicidios, porque es el número más efectivo que tenemos a la hora de medir el delito y muy particularmente los índices de violencia. Bajamos, decía, un 25% la tasa de homicidios. Arrancamos con 7 homicidios cada 100.000 habitantes. Era una tasa de media a media alta. Y logramos bajarla a 5 cada 100.000 habitantes, llevando así a la Argentina al segundo lugar de tasa de homicidio más baja de toda Latinoamérica. Solo quedamos detrás de Chile, que tenía entonces, a fines de 2019, una tasa de homicidio de 3,8 cada 100.000 habitantes. Otras tasas que también para nosotros fueron muy relevantes porque expresaban los índices de violencia fue, por ejemplo, la tasa de secuestros,
la cual la bajamos un 85%. ¿Cómo hicimos todo esto? Básicamente, primero tuvimos una fuerte y determinada decisión en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ustedes saben que, digamos, cuando uno se encuentra con, por ejemplo, que le arrebatan un celular o muchas veces los llamados motochorros, en general son crímenes de improvisados, por decirle de alguna manera. O sea, son gente que se levanta un día y prueba de salir a robar y se va haciendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay delitos que son mucho más específicos, que requieren muchísima más preparación, y eso es lo que llamamos el crimen organizado. Ahí tenemos, por ejemplo, las bandas que se dedican a los secuestros extorsivos, las mafias en el fútbol, las bandas que están con los desarmaderos de autos, y por supuesto, por sobre todas las cosas, las bandas de narcotraficantes. Entonces nosotros lo que hicimos fue armar programas específicos que tenían por finalidad atacar cada uno de estas organizaciones criminales de delito complejo. Como por ejemplo, hay una anécdota que yo cuento siempre y bueno, me resulta un poco entretenida, que es, no sé si vieron, hay una película, me van a perdonar, soy muy cinéfilo, pero hay una película que es El secreto de sus ojos, probablemente muchos la hayan visto, ha ganado el Oscar, película argentina, y hay una escena, si no la vieron me van a perdonar, pero les voy a adelantar la escena. Hay una escena en donde hay un prófugo de la justicia que no lo encuentran por ningún lado y finalmente lo detienen en un estadio de fútbol. Y le dice, actúa Francella y le dice, ¿cómo puede ser que aparezca en este estadio? Era un hincha de Racing, si hay algún hincha de Racing me perdona. Que aparezca en este estadio y le dice, el prófugo más buscado del país, dice, ¿cómo va a venir al estadio de fútbol? Y Francella le contesta, los hombres pueden cambiar muchas cosas, pero no pueden cambiar sus pasiones. Bueno, como a menudo la realidad supera la ficción, nosotros recapturamos casi 600 prófugos en los estadios de fútbol de la República Argentina. Entonces, ahí logramos penetrar y siempre estaban rodeados de la mafia del fútbol, ¿no? Los barra bravas, muy implicado con la droga y todas estas cosas. Entonces ahí logramos penetrar mediante un programa que denominamos Programa Tribuna Segura. Otro de los programas que tuvimos importantes fue el programa que se llamó Programas Barrios Cuidados. El programa Barrios Cuidados era un programa específico para barrios de altísima vulnerabilidad, por decirles algunos casos, la 1114 en la Ciudad de Buenos Aires o la Villa 31 en la Ciudad de Buenos Aires, Alto Verde en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Entonces, barrios de altísima vulnerabilidad en donde el Estado no estaba en lo más mínimo presente y nosotros penetrábamos con fuerzas, primero con fuerzas federales y después con lo que llamábamos una policía barrial o un cuerpo barrial de permanencia. Entonces, mediante investigación de delito complejo, inteligencia de delito complejo, penetrábamos en el barrio y recuperábamos el barrio, por supuesto arrebatado por el narcotráfico, lo recuperábamos y devolvíamos la presencia del Estado en ese lugar. El segundo eje, digamos, yendo de lo último a lo primero, tenía que ver con esta sociedad del orden y de la ley. Y nosotros en esto éramos muy claros. El policía, por decir genérico, pero siempre piensen en el gendarme y en el prefecturiano, el policía tenía el deber de hacer cumplir la ley. O sea, no era algo optativo, no era su derecho a hacer cumplir la ley, sino que tiene el deber de hacer cumplir la ley. Y por eso sacamos una ley que fue muy importante, que fue la ley de flagrancia, la cual implicaba que si un policía veía que un delincuente estaba cometiendo un crimen in situ, tenía la potestad y el deber de actuar con el delito infragante. Esto nos permitió, junto con otra ley que fue la ley de investigaciones
técnicas especiales de la investigación, que básicamente eran los infiltrados en las organizaciones criminales. Imagínense ustedes casos como fue un caso muy conocido, que fueron 10 meses de investigación de 600 kilos de cocaína que iban a ir a parar a Rusia. Bueno, infiltrados en esas organizaciones criminales durante 5, 6, 7 meses, agentes de las fuerzas federales. El primer eje que les decía antes, que tenía que ver con poner a las víctimas en el centro, fue porque la Argentina estaba como si fuera el mundo al revés, ¿no? En donde parecía que el victimario, como vemos a menudo, un asesino, un delincuente, tenía no solo más derechos, sino que en realidad pasaba a ser el centro de la escena. Y entonces nosotros ahí lo que hicimos fue poner en el centro de la escena de vuelta a la víctima y poner en el centro de la escena a la gente encargada de hacer cumplir la ley. Y con esto dimos muchísimas discusiones, dimos muchísimas batallas. Se acordarán, por ejemplo, del caso Chocobar, o lo que fue, ni hablar, lo que fue el caso Maldonado, en donde nosotros permanentemente decíamos, si el accionar del policía es un accionar, o del gendarme o del prefecturiano, es un accionar legítimo, entonces no puede ser que esta persona termine detenida, demorada, presa, enjuiciada por estar cumpliendo su deber. Entonces diferenciábamos muy claramente cuál era el accionar legítimo de cuál era el accionar ilegítimo. Para ponerlo más o menos esto en una lógica, diríamos que un policía que actúa en su rol de policía es un accionar legítimo. Un policía que, no sé, está arreglado con los narcos, o que comete un hecho de violencia institucional, o lo que fuere, comete un acto ilegítimo. Y esto me lleva al tercer punto, que fue el de transformar las instituciones de las fuerzas de seguridad, y donde a mí más me tocó trabajar, con la idea de cuidar a quienes nos cuidan. La dirección que yo creé y que tuve a mi cargo era una dirección nacional que dependía directo de la unidad de ministros. Yo no tuve ni subsecretario ni secretario, porque la ministra Bullrich consideraba que era absolutamente central el hecho de que tuviéramos fuerzas íntegras y transparentes. Es decir, fuerzas que no, como decíamos más de una vez, no queríamos delincuentes con uniforme. Entonces toda la claridad y la determinación que expresábamos que había que hacer cumplir la ley para afuera, primero se cumplía adentro. Policía que siquiera sospechábamos o teníamos un principio de idea de que podía estar involucrado con las fuerzas criminales, policía que se iba de la fuerza. Fue bastante conocido, varios hechos, varios apartamientos que hicimos durante nuestro gobierno. Los mecanismos por ahí fueron un poco menos conocidos, pero les cuento algunos. Teníamos básicamente dos tipos de mecanismos: los de tipo punitivos, que eran las famosas investigaciones, pero después estaban los de tipo preventivos, que eran bien interesantes. Por ejemplo, caíamos en las dependencias de las fuerzas de manera absolutamente sorpresiva y hacíamos un control de alcoholemia o un control de un narcotest, a ver si el agente había consumido algún tipo de estupefaciente ilícito, y ya in situ nos daba el resultado. Entonces caíamos sorpresivamente y nunca sabían cuándo íbamos a caer. Otro ejemplo era la recolección de las declaraciones juradas patrimoniales. Cuando nosotros llegamos, solo la cúpula presentaba la declaración jurada y el resto de la fuerza no la presentaba. Y entonces lo que a vos te pasaba, la declaración jurada no te dice nada de por sí, porque si yo te digo, bueno, tengo 3 casas, ¿qué me vas a decir? Bueno, tenés 3 casas, no hay una inconsistencia. ¿Dónde aparece la inconsistencia? Cuando yo te pido la declaración jurada, cuando ingresaste a la fuerza, y cuando te la voy pidiendo a lo largo de los años, y cuando vos llegás a las máximas jerarquías. Entonces yo puedo ver la evolución patrimonial y evaluar si esa evolución patrimonial es una evolución correcta o incorrecta. En función de eso, a gente que no presentaba declaración jurada, a gente que no ascendía,
y a gente que después de notificado 2 veces y no presentar la declaración se iba de la fuerza. Luego, en tercer lugar, instauramos los polígrafos, que para la integración de grupos especiales. Los polígrafos son los también conocidos en muchas series de Netflix como los detectores de mentira. Por ahí los vieron alguna vez en series del FBI o de la CIA o de la DEA. Bueno, nosotros los trajimos a la Argentina, los instauramos para la integración de grupos especiales. Y por último, el último de los controles importantes que realizábamos eran lo que denominábamos los falsos operativos. Es decir, eran operativos que parecían 100% reales, pero en realidad eran operativos ficticios. Solo que los agentes no lo sabían. Entonces, recuerdo perfectamente un operativo que a mí me salió bien, a los agentes les salió mal, en Corrientes, precisamente, con la Prefectura Naval Argentina, que había una barcaza que cruzaba 2 veces a la semana en la provincia, 2 veces a la semana, cruzaba el río, y lunes y miércoles, 2 horarios al día, y entonces nosotros pusimos un agente nuestro de la dirección a querer cruzar el río con, con simulacro de estupefacientes. Y lo que ocurrió fue que no lo detectaron, y tampoco habían pedido la documentación, y bueno, fue un mal operativo y un mal desempeño por parte de los agentes. No hubo una falla de integridad, pero sí hubo un mal desempeño. Pero también el operativo buscaba encontrar fallas de integridad. ¿Qué le llamaríamos? Por eso se llamaban pruebas de integridad y desempeño operativo. Porque probaban el desempeño operativo, en este caso un mal desempeño, pero también probaban la integridad, es decir, comenzar a conversar con el agente una vez descubierta, en este caso, la droga, comenzar a conversar con el agente, bueno, se puede hacer de alguna manera, pero fíjese usted, que bueno, que podríamos hacer, y ver si el agente actuaba de manera íntegra o no. Estos operativos, la verdad que dieron muy, muy buenos resultados, porque automáticamente a la tercera, cuarta vez que los hacíamos, se corrió la bola en las fuerzas muy rápidamente, y ya todos sabían que cualquier operativo podía ser real o podía ser ficticio. Todos estos mecanismos nos llevaron a generar mayores niveles de confianza en las fuerzas federales, tanto de los funcionarios de turno, como era nuestro caso, como de la población. Cuando nosotros llegamos, la mayoría de la gente tenía altos niveles de desconfianza en muchos de los agentes, y lo que te decían era, bueno, sí, me roba el chorro, pero también le tengo miedo, o me roba el agente, ¿no? O es corrupto. Entonces nosotros con estos operativos lo que fuimos haciendo fue generando claridad, determinación, disciplina dentro de la fuerza, lo cual nos permitía combatir mucho más fuertemente el delito para afuera. Este fue un poco los ejes de trabajo, simplemente para terminar la presentación o esta primera parte, y que pasemos ya a un intercambio, las preguntas que tengan. Diría que bueno, nos fuimos el 10 de diciembre y lamentablemente se volvió a una lógica que, a pesar del poco tiempo que se ha tenido, y a pesar de la pandemia, que es una situación extraordinaria, se volvió una lógica en donde evidentemente se ve el nuevo lineamiento de trabajo que tiene la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, en donde de vuelta el victimario está en el centro de la escena. El caso de mi dirección fue desbaratada. Me consta que han dejado de hacer la mayoría de los controles. Esto ha llevado a una ola de hechos de violencia institucional muy grande. Yo, allá por marzo, advertía en un artículo de opinión
en el diario, en el periódico La Nación, advertía que iba a venir una ola de hechos de violencia institucional, no tanto por los agentes, sino por el clima que se estaba generando, que el gobierno estaba generando, un clima de alta concentración de poder en los ejecutivos y muy particularmente en las fuerzas, y altos niveles de discrecionalidad. Sacaron, por ejemplo, por darles un caso, un nuevo protocolo de ciberpatrullaje que prácticamente permite ciberpatrullar por lo que sea. Las fuerzas tienen una lógica muy vertical en donde las órdenes tienen que ser claras, precisas y acotadas, y los nuevos protocolos en general lo que van generando son mecanismos de mucha discrecionalidad, en donde no queda claro dónde están los límites, y esto fue generando un clima de violencia institucional. Y por otra parte, un recrudecimiento del delito. También advertía hace no mucho tiempo, y lamentablemente algunos de los pronósticos se han cumplido, y los que no estoy convencido de que se van a cumplir en los próximos meses. Estoy absolutamente seguro de que va a recrudecer el delito en Argentina, va a aumentar. No sabemos si lo vamos a poder medir o cómo lo vamos a poder medir, porque ya advirtió la semana pasada la ministra Frederick que no es que recrudeció el delito, sino que en realidad son los medios que lo dicen. O sea, volvieron a esa vieja lógica de la sensación de inseguridad. Y lo peor que le puede pasar a un país es la negación de sus problemas. Es decir, uno puede empezar a resolver los problemas cuando los admite y los conoce, ¿no? Nosotros nos hubiera encantado tener aún menor tasa de homicidio, pero bueno, fue la que tuvimos. Logramos bajar un 25%, otra forma de verlo es que se nos mantuvo el 75%. Entonces, bueno, me parece que se vienen tiempos complejos. Por ahora la actividad del narcotráfico, me parece, por los relevamientos que vamos haciendo, que se mantiene acorde a la pandemia, que es que así como están los negocios cerrados, hay menores niveles de comercio, hay menores niveles de actividad, bueno, el narcotráfico está igual. Pero me parece que va a recrudecer una vez levantada la cuarentena o las cuarentenas. Yo sé que en Corrientes el gobernador ha tomado otras decisiones, otras definiciones distintas al gobierno nacional. Pero bueno, veremos ahora cómo procede. Por último, la provincia de Corrientes junto con la provincia de Misiones son en el NEA los dos principales puertas de ingreso de la droga a la Argentina en el NEA. Y en el NOA la provincia, sobre todo la provincia de Salta, en segundo lugar compartido la provincia de Jujuy y la provincia de Santiago del Estero, por más que no es limítrofe, tiene grandes pistas clandestinas. Pero lo que es la cocaína proviene más del NOA, pero lo que es la marihuana proviene más del NEA, sobre todo por lo pegado a la República del Paraguay. Y en Corrientes tuvimos quizás una de los mayores exponentes que hubo a lo largo de los 4 años, que fue Itatí. ¿Por qué exponentes? Bueno, porque lamentablemente era un pueblo una ciudad que estaba absolutamente cooptada de lado a lado, ¿no? Y cuando nosotros nos metimos a investigar, que pensábamos que había un narcotraficante, terminamos descubriendo que estaba el intendente, el viceintendente, el secretario de la fiscalía, bueno, faltaba el cura y estaban todos. Así que, bueno, nos cansamos de hacer incautaciones en Itatí, y por otra parte fuimos proveyendo a las fuerzas de mayor equipamiento, de mejor equipamiento, más moderno, etc. Y hoy todo eso también parece bastante planchado. Así que, bueno, acá me quedo. Si quieren abrimos a intercambio, preguntas
lo que vos digas, Fabián. Me voy a tomar un mate mientras tanto. Bueno, muchas gracias, Damián. La verdad es que muy buena y contundente tu exposición. Y bueno, repetirla bueno, a todos los que nos están viendo, que pueden hacer sus preguntas, pueden escribirla en el chat, o en su caso, le podemos, si alguno tiene alguna otra pregunta, podemos abrir el micrófono para quien quiera hacerlo. Bueno, pero bueno, empiezo, ya que tengo el privilegio de moderar, voy a empezar haciendo yo una pregunta, Damián. Más que una pregunta, sería una reflexión, o pedirte una reflexión sobre eso. Vos bien hablabas hoy de que por ahí el gobierno de Cambiemos se centró en la víctima. Por ahí esto claramente hizo un contraste con lo que se da por ahí en los gobiernos kirchneristas, donde se centran más en el victimario. Pero pareciera también como que hay una cierta paradoja, en el sentido de que por un lado se centra en esta idea de que el victimario en realidad es la víctima, pero por otro lado también, y eso algo dijiste, muchas veces se llevan adelante estos casos de violencia institucional, como vemos por ejemplo el caso de ahora de Facundo Estudillo, de Florencia Chamorro, los distintos casos que están habiendo de desaparición de personas en las comisarías, es decir, por parte de las fuerzas. Entonces, quisiera preguntarte si tenés una reflexión sobre esto de esta tendencia hacia los extremos, donde parece que, por un lado, el victimario es el que es protegido, por un lado, en los casos de los delitos como robo, como hurto, como homicidio, pero por otro lado también pareciera que en algunos casos, sobre todo cuando se dan represión de las policías provinciales, pareciera que también hay una suerte de encubrimiento. Quería preguntarte si tenés alguna reflexión sobre esta paradoja, y bueno, y después ya por ahí una pregunta más política, si se quiere, sobre cuál crees que es el rol de Juntos por el Cambio en este contexto en el que vos afirmás de que va a haber seguramente un recrudecimiento del delito. Bueno, empiezo por la primera, Fabián. Sí, efectivamente esa paradoja existe. Es decir, son como las dos caras, pero de la misma moneda. A menudo el kirchnerismo busca instalar la idea de que el cumplimiento de la ley lleva a los hechos de violencia institucional. Y es diametralmente a la inversa. Es exactamente a la inversa. El cumplimiento de la ley lleva a disminuir los hechos de violencia institucional, porque precisamente la ley se cumple en su entereza, por así decirlo. Nosotros tuvimos, y esto no lo digo yo ni lo dijimos nosotros en el gobierno, sino que esto lo dice el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que por si no lo conocen, fue presidido, o hasta hace muy poco es presidido por Horacio Berbisky, es decir, no cabe ninguna duda de su pertenencia kirchnerista del centro. El CELS mide hace 30 años las muertes en enfrentamientos con personal policial. Hace 30 años. En los 30 años, los 4 años con menor cantidad de muertes fueron los 4 años de Cambiemos. Y llegó el año 2019 a ser el año con menor cantidad de muertes en 30 años. Esto, digamos, que es poco conocido, que usualmente se dice, bueno, no, porque la mano dura y la violencia institucional y todo lo que se armó en torno, muy particularmente al caso Maldonado, en realidad es absolutamente falso. Porque precisamente cuando vos hacés cumplir la ley, los protocolos son claros y las leyes son claras, bajan los niveles de discrecionalidad y por ende tenés menor cantidad de margen para el error o para la comisión de un delito, como puede ser un hecho de violencia institucional. En la misma estadística que indica el CELS, después se las puedo pasar como para que la tengan, pero está en la página, si no, en la misma estadística del CELS, el año con mayor cantidad de casos de muertes en enfrentamientos con personal policial fue el año 2014. O sea, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, durante el segundo mandato. Es decir, ¿qué nos indica esto? Nos indica que precisamente el cumplimiento de la ley implica
mayor seguridad para la ciudadanía, pero no solo mayor seguridad sobre los, digamos, delincuentes comunes, sino también sobre los delincuentes con uniforme. Porque la ley es una. Entonces, cuando vos hacés cumplir la ley, lo que va pasando es que toda la sociedad en su conjunto se va ordenando en torno a ella. Por el contrario, cuando vos no haces cumplir la ley, y existen todos los márgenes de discrecionalidad y estas cosas, y ponés en el centro el victimario y no la víctima, lo que ocurre es exactamente lo inverso. Por eso ocurre la paradoja. Porque en realidad son las dos caras de la misma moneda. Los hechos de violencia institucional, como puede ser una muerte en una comisaría, o puede ser una golpiza, o puede ser, ni hablar de la gravedad institucional de una desaparición forzada de personas, como podría ser, aún no lo sabemos, pero podría ser el caso de Facundo. Eso es la otra cara de la moneda de poner en el centro el victimario y no la víctima en el delincuente común, ¿no? Así que, digamos, esa paradoja, tal como vos decís, en realidad tiene mucho sentido. Nosotros hemos podido bajar todos los índices de violencia institucional, todos, sin excepción, y una vez más, por supuesto nosotros tenemos los nuestros, pero el CELS así también lo indica. Y la segunda pregunta, vos me preguntabas por el rol de la oposición, ¿verdad? Que debiera adoptar. Bueno, el rol es difícil porque, a ver, uno cuando está en el gobierno, y seguramente alguno de ustedes que haya tenido la experiencia, ya sea en gobierno municipal o en gobierno provincial, me va a entender, cuando uno está en gobierno cuenta con una cantidad de herramientas, de datos, de cifras infernales. Entonces, tiene capacidad de diseñar políticas públicas de manera muy clara. Cuando uno no está en el gobierno, todas esas herramientas y todos esos datos y todo eso, uno no cuenta con eso. Entonces, es más difícil pensar la política pública. Yo sí creo que Cambiemos tiene, Juntos por el Cambio, no me acostumbro a decirle Juntos por el Cambio, le sigo diciendo Cambiemos, que Cambiemos tiene una responsabilidad muy grande, que es el mandato que le dio la gente. El mandato que le dio la gente a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, fue el mandato de ser oposición y controlar al oficialismo. No fue un mandato de mezclarse con el oficialismo, ni fue un mandato de... El oficialismo tiene mayoría automática en la Cámara de Senadores, tiene minoría que casi se convierte en mayoría en la Cámara de Diputados, tiene el control del gobierno nacional, tiene el control de... gobierna en 20 provincias de las 24, miles de municipios, así que la gobernabilidad la tiene asegurada. No necesita de nosotros para la gobernabilidad. Entonces, nosotros lo que tenemos, el rol nuestro, es el de controlar al oficialismo, es el de marcarle permanentemente, de manera clara y determinada, cada vez que el oficialismo o comete errores o comete exabruptos o abusos de poder, como puede ser, por ejemplo, ahora el avance sobre la reforma judicial y la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí firmes en defensa de la República, porque para eso un 41% de la población nos votó, y no hay que olvidarse que, digamos, las elecciones a menudo son, como en este caso, hubo 5 o 6 puntos de diferencia, no es que hubo una diferencia abismal. Entonces, no es un cheque en blanco para que el gobierno haga lo que quiera. Quizás en algún momento el gobierno se la creyó, a mí me parece que se la creyó, que empezaron a ver las encuestas al comienzo de la cuarentena y se enamoraron de la cuarentena, pero no tuvieron ningún plan en lo más mínimo, en lo absoluto, para decir, bueno, porque, a ver, la cuarentena no es una cura, la cuarentena es un paliativo de tiempo que vos tenés para decir, bueno,
yo necesito 15, 20 días, 30 días, no sé cuánto tiempo, un mes, para organizar mi sistema de salud y estar lo mejor preparado. Ahora, esta locura en la que nos han hundido de estar hace, no sé, 150 días, 160 días, en el caso de, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires o los alrededores, de estar todos encerrados, no pudiendo trabajar, no pudiendo producir, bueno, es altamente contraproducente. A mí lo que me parece es que ahí el gobierno nacional se enamoró de la receta de la cuarentena y después no sabía cómo salir. Y en el camino nos van metiendo estas cosas de la reforma judicial, la reforma de la Corte Suprema, el avance sobre las causas de corrupción, Vicentín, el caso de Vicentín, que al final, bueno, terminan dando marcha atrás, pero en el camino lo intentan. Entonces, hay un alto nivel de concentración de poder y nosotros tenemos que estar más que nunca ejerciendo un alto nivel de control. Y cada cosa que veamos que el gobierno hace un abuso de autoridad, un abuso de poder, nosotros tenemos que marcar, estar al pie del cañón marcándolo, indicándolo y poniéndole un freno a eso. Excelente, Damián. Bueno, acá tenemos una pregunta de Maximiliano Zacarías. Dice, buenas tardes, quería preguntar si más o menos sabe la situación de la provincia de Formosa con respecto a la lucha contra el narcotráfico. Debido a que visité varias veces la provincia y me tocó ver y vivir incautación de droga y muchas veces el visto ciego de la policía provincial. Sí, un gran problema que a menudo tenemos es, es que las fuerzas federales, que a menudo tenemos, yo sigo en el ministerio, que a menudo teníamos, es que las fuerzas federales, el Ministerio Nacional controla las fuerzas federales. No teníamos ningún tipo de nivel de jurisdicción sobre las fuerzas provinciales. Y la verdad del asunto es que no quiero generalizar, pero en una gran cantidad de casos, las fuerzas provinciales, muchas fuerzas provinciales no contaban con la misma preparación, o la misma formación, o la misma tecnología, o la misma armamento, lo que fuere, con las que contaban las fuerzas federales. Y entonces lo que ocurre es, un poco, yo recuerdo una conversación con un colega mío del FBI, siempre me acuerdo, donde me dice, mire Arabia, está muy bien que ustedes los equipen, les mejoren el salario, les den más leyes, todo eso está bárbaro. Dice, ahora, hay una cosa que es muy importante, que es que el narcotráfico siempre va a tener más plata que usted, siempre va a tener más poder que usted. Entonces, si usted le da cosas que se puedan comprar y vender, al final del día usted le va a dar 100 y el narcotráfico le va a dar 200. Y usted le va a dar 200 y el narcotráfico le va a dar 400. Entonces usted tiene que generar algo que el dinero y el poder no puedan comprar. Y me dice, mire, yo, un tipo de unos 45 años, abogado penalista, había sido fiscal en la ciudad de Nueva York, dice, yo podría estar en un estudio de derecho privado, ganando muchísimo dinero. Dice, pero ¿sabe por qué estoy en el FBI? Porque soy agente del FBI. Lo dice orgulloso, ¿no? Como diciendo, soy agente del FBI. Dice, ustedes tienen que generar una mística en torno a lo que significa ser policía, lo que significa ser gendarme, lo que significa ser prefecturiano. En alguna época algo de esto existió, ¿no? Hace, no sé, 50, 60, 100 años atrás, no sé, que era como el honor, el orgullo, el servir a la patria y estas cosas. Y bueno, hoy todo eso está muy desdibujado. Entonces, nosotros parte de lo que hicimos fue buscar devolver ese honor, ese orgullo, y esa integridad de que no cualquiera era un agente de las fuerzas federales. Bueno, es un combo de cosas. Por supuesto, si a uno le pagan mal, si lo equipan mal, si no lo respetan, si no tiene leyes, bueno, el honor y el orgullo no existe. Entonces a mí me parece que ahí
lo que más falta en las fuerzas provinciales en general, no quisiera hablar en particular de Formosa, pero o sea, conozco bien el caso de Formosa, además todas las provincias de frontera del norte argentino son siempre un hito de lucha contra el narcotráfico. Y bueno, ahí el Pilcomayo es muy complejo, muy complejo. Si la frontera seca es complicada, la frontera húmeda es peor. Pero entonces diría que en general todas las fuerzas provinciales, como el caso de Formosa, hay un trabajo fuerte a hacer. Porque lo que pasa es eso. Ahora, fíjate, no me acuerdo el nombre, quién había preguntado, pero fíjense ustedes este tema, ¿no? Decía, bueno, miran para el costado. Yo el otro día, hace varias semanas, ya casi meses, veía el caso de la toma del penal de Devoto, la cárcel de Devoto. No sé si lo vieron. Cuando los presos tomaron la cárcel, apareció el secretario de Penitenciaría Nacional y fue a pactar, a acordar con los presos. Y se presentó y firmó un acuerdo con los presos. Para eso habían sido golpeados, mal golpeados, 11 agentes del servicio penitenciario. La pregunta es, ¿qué tienen que hacer esos tipos la próxima? ¿Mirar para otro lado? Porque si total no existen, si después viene el secretario de Penitenciaría Nacional y se sienta con los presos a negociar. Bueno, sí, les vamos a... No, señores, ustedes primero me dejan de tomar la cárcel y después vemos. Pero primero, a ver, porque si no, un secretario de Estado negociando con delincuentes presos, digamos, es de vuelta al mundo al revés. Entonces ahí hay una cosa que es que nosotros trabajamos muy fuerte en el no miren para otro lado. Nosotros los vamos a respaldar, siempre que actúen dentro de la ley, por supuesto, pero nosotros los vamos a respaldar. Ahora, ustedes no miren para otro lado. Hagan su trabajo, cumplan su labor, pero eso es casi, hasta diría, como una relación de confianza que se forja, la de que el poder político no va a después, como dijo la ministra entonces, tirar un gendarme por la ventana. No es que, bueno, se me complicó la cosa, entonces como tengo 100.000 agentes, agarro, me saco a 3 de encima y la gente se calma. No. Nosotros lo dijimos, con el caso Maldonado lo dijimos muy claro. Acá no tenemos ningún elemento que nos haga pensar que algún gendarme incumplió la ley. Entonces, mientras nosotros no tengamos ningún elemento que nos haga pensar que ningún gendarme incumplió la ley, nosotros no vamos a echar a ningún gendarme. Porque esa es la fácil. La fácil es agarrar y decir, ¿cuántos gendarmes tengo? 50.000 gendarmes. Bueno, echo a 3, los paso a disponibilidad, después veo, pero mientras tanto calmo las aguas. Pero esos 3 gendarmes, primero son 3 personas, 3 seres humanos, 3 argentinos. Segundo, son 3 personas que están haciendo su trabajo. No es que no están haciendo su trabajo, están haciendo su trabajo. Pero tercero y mucho más importante, son un símbolo para el resto de la institución. Entonces, ¿qué tipo de mensaje está mandando el poder político cuando dice, bueno, ¿sabes qué? Para descomprimir hago la fácil y me saco a 3 o a 5, a los que sean. Entonces la próxima vez, el resto de los agentes miran para otro lado. Dicen, bueno, como nos han dicho a muchos en política muchas veces, no te metas. Porque si te metes es para quilombo, no, vas a tener quilombo, no, cuidado, se te puede complicar. No te metas. Bueno, lo mismo les pasa a ellos. No te metas. Ojo que porque además les pasa como en Itatí, que estaba el intendente, el viceintendente, el secretario de la fiscalía y no sé qué, entonces ya levanta el teléfono el secretario de no sé quién, un secretario de un gobernador, un secretario de un intendente, un secretario de no sé qué, y, che, flaco, ¿qué estás haciendo ahí? Salí de ahí, no te metas en esto.
Y el tipo está, o el tipo, la mina, está cobrando un sueldo ahí, medio, por poner en juego su vida, su carrera, su familia. No, mejor no te metas. Entonces, es muy importante que el poder político se haga cargo y esté a la altura de las circunstancias y diga, no, miren, nosotros, si ustedes actúan mal, como hicimos nosotros, vamos a ser los primeros, y yo no tengo ningún problema en repetirlo, digo, los vamos a hacer mierda. ¿Por qué? Porque no, la ley está para cumplirla. Y lo peor que te puede pasar es tener un delincuente con uniforme. Es lo peor que te puede pasar, porque entonces la institución en la que vos tenés que confiar está cooptada, que es muchas veces lo que logra el narcotráfico, cooptar a las instituciones del Estado. Nosotros hoy estamos hablando de la seguridad, pero podríamos hablar de los jueces, podríamos hablar de la política. En Corrientes tuvimos un juez federal que fue corrido. En Salta, en Orán, el juez Reynoso, otro juez, que era el gran luchador contra el narcotráfico y terminó siendo el principal implicado. Entonces, ahí el tema fuerte es cómo no permitimos que nos coopten las instituciones. Pero después, cuando nosotros estamos seguros de que tenemos una institución confiable, hay que respaldarla a la institución. Y muchas veces lo que pasa con las fuerzas provinciales es que tampoco tienen respaldo, o sea, no tienen preparación, tampoco tienen respaldo. Y por supuesto después están los policías corruptos, los policías deshonestos, los policías, bueno, eso por supuesto, ¿no? Cooptados. Bueno, volvemos al primer caso. Bueno, excelente, Damián. Bueno, veo que en el chat no tenemos otra pregunta, así que no sé si por ahí, para cerrar o para finalizar, si no querés hacer un mensaje para el 17A. Bueno, aquí en Corrientes también estamos convocando para el día lunes, lo vamos a hacer en la Costanera. Pero bueno, sabemos que es una movilización ciudadana de todo el país, así que bueno, si no querés dejar un mensaje para ese día y qué reflexión te merece, y con eso cerramos. Bueno, a mí me parece que es un momento muy importante el que estamos viviendo en la Argentina. Yo creo que hay dos cuestiones que son fundamentales. La primera es que es la primera vez que el kirchnerismo, no sé, el peronismo, como le quieran decir, algunos se me enojan cuando le digo el peronismo, así que le voy a decir el kirchnerismo. Es la primera vez en muchos años que tiene una oposición enfrente, con diferencias, con pensamientos divergentes, con algunas posturas distintas, pero tiene una oposición enfrente que se llama Juntos por el Cambio, conformada por Coalición Cívica, por el PRO, por el radicalismo, por otros espacios. Es muy importante que nosotros honremos esa elección que hizo la gente de elegir una oposición. En realidad elegía un gobierno, pero bueno, terminó eligiendo una oposición. Y que nos demos los debates y que nos demos las discusiones, pero siempre manteniendo la unidad como un elemento central, prioritario, a pesar de nuestras diferencias. Y yo sé que muchas veces, sobre todo cuando uno baja del nivel nacional y va al nivel más local, ya sea provincial o municipal, no es tan fácil lo que digo. Porque, bueno, hay veces el oficialismo nacional, bueno, lo tenés enfrente, pero hay veces también tenés el oficialismo provincial o municipal, que es como de tu signo político, pero no del todo, entonces ahí hay cosas, ¿no? Pero es absolutamente prioritario que a nivel nacional mantengamos la unidad. Y dentro de esa unidad que discutamos todo, que no le tengamos miedo a la discusión, que no le tengamos miedo al debate, que no le tengamos miedo a las diferencias. Si de verdad tenemos buena fe, vamos a perseverar. Y en ese sentido, creo que el gobierno también tiene un segundo elemento, que es que por primera vez tiene una ciudadanía muy movilizada enfrente, muy movilizada. O sea, ya no es lo mismo, ya no van a poder hacer lo que quieran, ya no es como antes.
los mansos ya no somos tan mansos. Ya no vamos a esperar a que nos pisoteen, a que nos lleven puestos. La ciudadanía está movilizada, lo cual le implica al gobierno un límite permanente. Y cada vez que el gobierno quiere dar un paso en falso no porque se equivoque, sino de mala voluntad, como fue el caso de Vicentín, la ciudadanía le dice, hasta acá llegaron. Pero también esa misma ciudadanía nos demanda y nos exige a nosotros que demos respuesta. Y es difícil, porque realmente no es fácil en un país hiperpresidencialista, hiperconcentrado. Pero entonces, si no podemos generar tantos mecanismos de contrapeso, por lo menos tenemos que acompañar a la ciudadanía. Y yo creo que ahí es muy importante que el 17 de agosto, tomando las medidas de precaución sanitarias que hagan falta, en algunos lugares, no sé, se podrá caminar, en otros lugares se tendrá que ir en auto, en todos los lugares tendremos que estar con barbijo, cuidándonos, respetando cierto distanciamiento social, etc. Pero es muy importante que el 17 de agosto acompañemos a la ciudadanía en su demanda ciudadana. Acompañemos a la ciudadanía en el respaldo a la República, a la justicia independiente, a la no corrupción, y que estemos ahí. Porque si no estamos ahí, nosotros, la oposición, que la ciudadanía votó, alguien lo va a estar. O sea, algo va a surgir. Entonces nosotros tenemos que estar. Y me parece que es muy, muy importante que mientras tenemos la posibilidad de hacerlo de manera organizada, de hacerlo con distanciamiento, de hacerlo con las precauciones sanitarias necesarias, lo hagamos. Así que simplemente eso, desde ya agradecerle a Hugo, Fabián, por la invitación, y a todos por compartir el rato. Espero que no pase tanto. Yo tenía la ilusión de que ahora en septiembre se reanudaban los vuelos y el transporte interno y qué sé yo, y que por ahí los iba a poder ir a visitar. La verdad que siempre guardo un afecto muy grande por Corrientes. Es una provincia, pero muy particularmente una ciudad que me gusta mucho. La costanera que tienen es realmente envidiable. Pero bueno, espero poder visitarlos pronto y que podamos compartir este mismo tiempo, pero un poco más cerca. Así que agradecerles de vuelta. Bueno, muchas gracias, Damián. Agradecemos también a todos a quienes han asistido. Se le va a estar derivando a sus mails los certificados de asistencia. Y bueno, un poco para reforzar también el mensaje aquí local. En nuestro caso, aquí la marcha del 17 de agosto se va a dar en la Costanera a las 16 horas. Va a ser una caravana, todos por supuesto tenemos que asistir con nuestro barbijo y con todas las medidas protocolares que se vienen llevando adelante. Y básicamente lo que exigimos, como bien decía Damián, es el respeto a las instituciones, el respeto a la Constitución, el no a la reforma judicial, el respeto a la propiedad privada, la defensa de la víctima en materia de seguridad. Me parece que son todos temas fundamentales y que, como bien decía Damián, también hoy tenemos una ciudadanía activa y que sale en defensa de sus instituciones. Así que eso creemos que es importante. Y bueno, acá veo que tenés varias felicitaciones, Damián, así que seguramente después te vamos a estar convocando nuevamente. O si no, bueno, seguramente cuando pase todo esto también de manera presencial. Así que, bueno, Damián, excelente charla. Muchísimas gracias. A entera disposición, cualquier cosa, cualquier duda, lo que sea, siempre estoy en redes, en Instagram, Twitter, en Facebook, así que me contactan por ahí, nos seguimos y estamos en contacto, y desde ya cuando podamos repetimos o vamos sobre otro tema. Gracias, Fabián. Gracias a vos, Damián, y bueno, muchas gracias a todos. Un placer realmente esta exposición, esta charla, y bueno, seguiremos en contacto con otras charlas y capacitaciones que llevamos adelante con la Coalición Cívica. Gracias a todos. Chau, chau.